Venezuela es un país receptor de migrantes y por eso voy a solicitar estos recursos. Inclusive, hoy viendo el discurso del presidente Donald Trump, yo le digo Trump, pero me dice que no es Trump, es Trump. Porque se escribe Trump y se pronuncia Trump. Como una propaganda que había en la radio. Se escribe Rootes, pero se pronuncia Roots. Un taller que había para arreglar carros por ahí. ¿Te acuerdas? Se te cayó la cédula, pues. Fíjense, yo inclusive estoy dispuesto a hablar con el presidente Trump. Yo creo que si el presidente Donald Trump y yo hablamos, nos entendemos. Ojalá algún día, yo he visto milagros en la vida, se diera el milagro de una reunión, una conversación cara a cara entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Ojalá. Porque a él le meten muchos cuentos. Le llega Mike Pence, porque Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se cree ya presidente. Él gobierna como que él fuera el presidente, no respeta a Trump, Mike Pence. Y él se la pasa mal hablando de Venezuela. Yo le digo a Mike Pence, te la pasas mal hablando de Venezuela, pero ¿por qué no te preocupa de los migrantes mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, que tienes presos en tu país, que persigues en tu país? Es un doble rasero, un doble discurso. Yo voy a firmar aquí ahora algo y yo reto al gobierno de Estados Unidos, si está tan interesado en los migrantes latinoamericanos, que haga lo mismo que yo, que legalice a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de Estados Unidos. Le propongo públicamente al gobierno de Estados Unidos que legalice y firme un decreto estableciendo los papeles y la legalidad a todos los latinoamericanos y caribeños que viven en los Estados Unidos. Yo lo voy a hacer. Voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual le entrego la ciudadanía y la nacionalidad venezolana a 8.381 migrantes de diversos lugares del mundo. Firmo el decreto para entregar legalidad, para apoyar y respaldar la migración del mundo. Aprobado. Yo le digo al presidente Donald Trump, fíjense ustedes estos daticos, unas perlitas, como dice José Vicente Rangel, unas perlas. Estoy aprobando, ministro Reverol, ministro de Interior y Justicia y Paz, estoy aprobando la naturalización, miren, 8.381, aquí tengo la lista, de los cuales 5.781 son la lista propuesta por el Movimiento de Colombianos por la Paz y la Vida. Ya tienen sus papeles. Doctor Gustavo Vizcaíno, proceda en el Saime. Ejecútese este decreto. ¡Cúmplase! Aquí hay gente, mira, de Alemania, Argentina, pero le doy algunos daticos. 5.781 colombianos, son la mayoría. De Ecuador, 207. Eso es siempre, de Ecuador sigue llegando mucho migrante. De Haití, 253. 253 haitianos han recibido sus papeles. De Jordania, este dato me interesó, ¿ves? De Italia, 56 italianos. Sigue llegando de Europa, para que tú veas, William, cómo nos ponen un mundo al revés y nos hacen creer a nosotros las cifras que ellos lanzan y las mentiras que ellos lanzan y los falsos positivos que montan con las cámaras, la presión, la cosa, ¿ves? Miran, siguen viniendo italianos a vivir a Venezuela. Bienvenido a la comunidad italiana. Benvenuta.
Del Líbano, 117 compatriotas árabes. Sigue viniendo gente del Líbano. De Siria, 357 sirios. Y así es, mira, todos los meses. Estos son los que han procesado los papeles. Tenemos solicitudes por miles. Por miles. De Portugal, 92. Del Perú, 390, el segundo país de más naturalizados aquí. Entre algunos datos que puedo comentarles a ustedes aquí. Algunos datos. De España, 63. Estos son daticos, compadre. De España tenemos solicitudes allí por el orden de los 600 o más. Siguen llegando, bienvenidos. Nosotros no estamos pegando gritos y alharacas y diciendo que hay una situación humanitaria y una crisis en los países que vienen migrantes a Venezuela. Es el movimiento humano. ¿Por qué se vienen a Venezuela? Porque hablaron con un primo, con un tío, con un hermano que vive aquí. Y le dice, vente para acá. Pero, oye, Venezuela es una crisis, yo lo veo en televisión. Vente para acá, vale, no creas eso, le dicen. Y se vienen para acá. ¿No es así? ¿La pegué? Así es, comadre. Es que yo sé que es así, yo sé que es así. ¿Ve? ¿De dónde más? De Chile. 118. Etcétera, etcétera. Así que son 8.381 naturalizados y vamos a tratar cada 2 meses de establecer la lista para la legalización de los papeles, la regularización de los hermanos migrantes en Venezuela. Vamos a hacerlo por lo menos cada 2 meses, vicepresidenta ejecutiva. Y también, atención, el mundo, ojalá el mundo recoja toda esta verdad de Venezuela. Nosotros hemos recibido en los últimos meses, producto del recrudecimiento de la guerra en Colombia, en la frontera, está fuerte, los grupos paramilitares, hemos recibido, Venezuela ha recibido legalmente por el sistema de ACNUR 8.122 refugiados que pasan a la protección del Estado venezolano para garantizar su manutención, para garantizar su seguridad y todas sus condiciones de vida. Súmenle entonces a los 5.700, súmenle 8.122 que están bajo nuestra responsabilidad en los últimos meses. Esa es nuestra vida diaria, compañero general Izquierdo, ministro de Frontera, esa es nuestra vida diaria, en la frontera, permanentemente. Yo quiero escuchar también, luego de haber escuchado a Alba, ¿te gustó mi respuesta, Alba? ¿Estás de acuerdo? Dios le pague, usted también. Los amo también a ustedes. Y al pueblo de Colombia le digo, no se dejen engañar por tanta campaña contra la revolución bolivariana, contra Venezuela. Yo quiero escuchar al director, ese es el cargo, ¿verdad? Director del movimiento de colombianos y colombianas por la paz en Venezuela, el doctor Juan Carlos Tanu. Bienvenido. Buenas tardes. Saludar al ministro Reverol en la mesa, a nuestra compañera y hermana vicepresidenta ejecutiva, a nuestro hermano, bueno, primero, señor presidente, compañero, hermano y amigo, Nicolás Maduro Moro. Al general Vladimir Padrín López por ese desarrollo que ha generado todo el proceso chavista que vincula cada día más a los civiles con la estructura de las Fuerzas Armadas. Creo que es una de las enormes preocupaciones que tienen hoy algunos en el continente, hacia el sur y hacia el centro y en el norte de este continente les preocupa justamente eso.
Un día como hoy, presidente, 25 de septiembre de 1999, tomando su ejemplo que nos recuerda la historia, en Colombia se produjo la masacre de Tuluá. El 25 de septiembre de 1999, la masacre de Tuluá en el departamento del Valle, fueron asesinados 28 personas. Un día como hoy. Y un mismo día como hoy, pero en Tierra Alta, departamento de Córdoba, fueron asesinados 24 colombianos, tras el proyecto de la represa de Urrá. Y podemos contarle que un día como el de mañana, 26 de septiembre, se produjo la masacre de Villa de Legua, al norte de Cali, en el departamento del Valle. Y podemos seguirle contando que un 26 de septiembre se produjo la masacre de La Cascada en el municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta. Colombia tiene cada día del año una fecha para conmemorar todas las masacres ocurridas en los últimos 40 años, por citar solo un referente que está hoy en el marco del Centro de Memoria Histórica. Colombia es un país que históricamente ha vivido en el desarrollo del conflicto de orden social, político y militar. Paradójicamente, todos los gobiernos colombianos han hecho de la reconciliación y de la paz su mejor propuesta de gobierno. Todos los gobiernos colombianos, de los últimos 26 gobiernos, han expulsado población colombiana con destino a Venezuela. Por eso esas cifras, y usted lo ha señalado, y nosotros lo comprobamos, no va a cesar la migración de colombianos al territorio venezolano, porque las condiciones de orden económico en Colombia son muy distintas a las condiciones que se tienen en el territorio venezolano. Pero además, le ratificamos hoy, ni siquiera es un principio, ni siquiera es el tema de la nacionalidad. Ya para nosotros es un problema de principios. Obtener hoy la ciudadanía, ser nacional venezolano, para nosotros fundamenta el principio que nos consagra el desarrollo de la cultura chavista que le hemos aprendido aquí en las últimas 2 décadas. La cultura chavista para nosotros es sumamente importante, tanto así que nos ha llamado a la reflexión, a la acción. Ese elemento tan importante en el cual hemos podido ya desarrollar procesos de investigación para interpretar lo que está ocurriendo hoy en Colombia, en el escenario fronterizo, cuando el gobierno del presidente Duque sale a hacer una recolecta en el plano internacional, y nos preguntamos, presidente, ¿y por qué esa recolecta no se da para conseguir los 40 billones de pesos que necesitamos para resarcir los daños que le ocasionó el Estado a las víctimas del conflicto colombiano? ¿Por qué no invitamos al senador Marco Rubio, que hoy habló muchas necedades? ¿Por qué no lo invitamos a que haga una recolecta y podamos resolver el tema de los 70.000 desaparecidos que tiene Colombia en los últimos 30 años? ¿Por qué no se consiguen recursos entonces para erradicar los niveles de pobreza y de delitos que tenemos en la frontera entre Colombia y Venezuela, que sin ningún problema los podemos superar con los 60 millones de dólares que se proyectan recoger en Colombia para el tema de la supuesta crisis humanitaria? Y allí entonces la necesidad que tenemos cada día de hacer profundización frente a la realidad colombiana. Una cosa muy importante, nosotros, los que estamos hoy en Venezuela, estamos en Venezuela. Nuestros hermanos que se fueron después del 15 de agosto del año 2015, les tocó regresar porque las condiciones económicas en Colombia no variaron. Y cuando las condiciones subjetivas y objetivas que obligaron al desplazamiento de la población colombiana en Colombia no varían, es imposible, indistinto de las políticas como la ley 1562 o incluso la 1448, que es la ley de víctimas en Colombia. Con esos instrumentos ha sido imposible que el proceso de retorno a la colombianidad se dé en las condiciones que lo han establecido estos mecanismos. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no son favorables. De hecho, en el escenario mucho más concreto, los últimos movimientos políticos que ha hecho los factores de la oligarquía colombiana, es que
expulsan a la población colombiana con esas cifras que usted ha señalado, porque la migración de cualquier país del mundo en Colombia es mucho más barata para una estructura como la Asociación Nacional de Industriales, que aspira a conseguir 200.000 manos de obra para cancelar el salario mínimo que no aceptaría un colombiano en Colombia porque no podría vivir con ello. Es decir, la migración es el gran negocio de los que están hoy en el gobierno. La migración le sirvió al presidente Santos para sostenerse y recoger unos centavos. El proyecto de paz de igual manera, y hoy el presidente Duque asume como una bandera económica el tema de la migración en dos sentidos. Uno, expulsa a colombianos para que devuelvan al país dólares. Las remesas que le llegan a Colombia, que superaron los 4.400 millones de dólares, evidencian el plan que tiene la estructura económica colombiana en el poder. Desplaza, pero además asume cualquier comportamiento para que la mano de obra sea mucho más barata. En Colombia, si revisamos las últimas estadísticas, incluso de Migración Colombia, presidente, el 86% de la migración de origen venezolano que fue a Colombia, que tiene niños, esos niños no han podido ingresar al sistema educativo. Es que es imposible que el sistema, que la ley 100 en Colombia facilite para que nuevos ciudadanos puedan ser atendidos porque ha colapsado. De igual manera está ocurriendo con el mecanismo de salud y educación, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque son las estructuras económicas las que tienen el control. Entonces, hacen de la migración una gran consigna que en muchísimos casos usted ha señalado la tesis en la cual nuestros hermanos regularmente van y vuelven, no hay condiciones, y por eso va a crecer la migración. Por eso nosotros somos complacientes además y viviremos agradecidos con este pueblo hermano, porque en Venezuela no hay sudacas, en Venezuela no hay mojados, en Venezuela no hay braceros, en Venezuela no hay frijoleros, en Venezuela somos hermanos y hermanas de esta patria.